Música para mis oídos. Capítulo 1. El murmullo de la ciudad. Era una noche típica en la ciudad, con luces parpadeantes que danzaban al ritmo de un jazz de fondo. Las calles estaban llenas de vida, pero había algo en el aire que transmitía una sensación de inquietud. A pie de calle, el inspector Marcos Valdés observaba la escena con mirada penetrante. Su instinto le decía que se avecinaba un acontecimiento que cambiaría el curso de su vida. La música que salía de un bar cercano, el Ocaso, era cautivadora. Era un lugar donde la gente iba a olvidar sus problemas, pero en ese momento, su armonía se veía opacada por una serie de acontecimientos perturbadores. Durante semanas, una serie de robos se habían desatado en la ciudad, todos con el mismo patrón. Grandes cantidades de dinero y objetos de valor desaparecían, dejando tras de sí una huella de misterio. Valdés sabía que debía juntarse rápidamente con su equipo. La noche estaba llena de posibilidades, y necesitaba cada una de ellas. Caminó hacia su coche, su mente ya en marcha. Mientras conducía, no podía evitar pensar en la conexión entre la música y el crimen. Había algo poético en los robos, como si el ladrón estuviera tocando una sinfonía de caos. Capítulo 2. La sinfonía del crimen. Al llegar a la comisaría, se encontró con su compañero, el joven detective Javier López, quien estaba revisando los últimos informes. Inspector Valdés, tenemos que analizar el patrón de estos robos, dijo López, mientras pasaba una mano por su cabello despeinado. Son demasiado artísticos, como si el ladrón estuviera en una especie de performance. Exactamente, Javier. Como si cada golpe fuera una nota en una partitura, respondió Valdés, sintiendo que la música era más que solo un trasfondo, era parte de la narrativa que intentaban descifrar. Revisaron los informes de seguridad y las declaraciones de los testigos. Parecía que cada robo había sucedido bajo el manto de la noche, con un silencio casi reverente. Los robos siempre ocurren durante una tormenta o un festival de música. Es como si el ladrón utilizara el ruido como cobertura, agregó Valdés, y la conversación tomó un giro oscuro. Pero, ¿qué tipo de persona enfrenta el peligro solo por un gusto estético? El tiempo pasó mientras ellos analizaban la información, y una idea comenzó a formarse en la mente de Valdés. Tal vez debamos asistir a uno de esos eventos. Podríamos estar más cerca del ladrón de lo que pensamos, sugirió. Con un plan en mente, comenzaron a prepararse para infiltrarse en el próximo evento musical. Capítulo 3. Entre sombras y notas. El día del evento llegó, y la ciudad se convirtió en un mar de colores y melodías. La gente se agolpaba en la plaza del centro, donde se estaba llevando a cabo un festival de jazz. El aire estaba impregnado de una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Valdés y López se camuflaron entre el público, atentos a cada movimiento. Los acordes vivaces llenaban el ambiente, pero la atención de Valdés estaba centrada en las sombras que rodeaban el escenario. Mira esa figura, dijo López, señalando a un hombre de aspecto peculiar que vestía un sombrero de ala ancha. Siempre se mueve de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Valdés observó cuidadosamente. El hombre parecía estar en sintonía con la música, pero su comportamiento errático despertó la curiosidad del inspector. De repente, al sonar un fuerte solo de saxofón, el hombre aprovechó el momento de confusión y desapareció en un callejón adyacente. Los instintos de Valdés se agudizaron, era el momento de seguirle. Capítulo 4. La melodía del cheís. Valdés y López lo siguieron hasta el callejón, donde el sonido del jazz se desvanecía. Las sombras se alargaban mientras el ladrón desaparecía entre la oscuridad. Sin embargo, el inspector no estaba dispuesto a dejarlo escapar. La noche era su aliada y caminaba con determinación, calculando cada paso. De repente, el hombre se giró, sorprendido al darse cuenta de que lo estaban siguiendo. ¿Qué quieren?, preguntó con desdén. Su voz grave resonó en el eco del callejón. Valdés no se detuvo y le lanzó una advertencia. No te muevas. Pero el ladrón no acató las órdenes y comenzó a correr, deslizándose en la noche como si danzara al ritmo de una melodía propia. Valdés y López lo persiguieron, siguiendo su rastro. El juego del gato y el ratón se había iniciado, y mientras corrían, la tensión aumentaba. Al llegar a una esquina, el ladrón se dio la vuelta y sacó un objeto brillante de su bolsillo. Un destello iluminó la noche, y Valdés sintió como el corazón le latía en el pecho. Era un cuchillo, y el teléfono que llevaba también brilló. El inspector sabía que no podía dejar que esa situación escalara, su mente funcionaba a toda velocidad. Detente, no es necesario que lleguemos a esto, gritó. Capítulo 5. En el compás del peligro. La atmósfera se volvió eléctrica. El ladrón parecía estar disfrutando del poder que tenía en sus manos. Con una sonrisa burlona, comenzó a girar el cuchillo como si fuera un director de orquesta en pleno apogeo. ¿Quién dice que la música no puede ser peligrosa?, dijo, y en sus ojos había una locura cautivadora. Sin embargo,
Valdés no estaba allí para rendirse. La táctica del ladrón era clara y intimidar. Pero el inspector tenía un recurso bajo la manga. Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos buscamos el arte. Solo que tú eliges robarlo, dijo, intentando que la conversación reemplazara la violencia. López, que había estado buscando un lugar para flanquear al ladrón, aprovechó ese momento de distracción. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia él y logró desarmarlo. La fugaz lucha terminó con el ladrón en el suelo, pero el brillo en sus ojos nunca se apagó. No terminaste la sinfonía, susurró, antes de que Valdés lo inmovilizara. Capítulo 6. La partitura final con el ladrón bajo custodia. Valdés y López regresaron a la comisaría, donde empezaron el proceso de interrogación. Pero algo no encajaba. Aunque había sido atrapado, el ladrón parecía tener una mezcla de orgullo y locura. Tuve que hacerlo, decía repetidamente. La música me lo pedía. Al oír sus palabras, Valdés comenzó a comprender la locura del ladrón. Era un artista que había encontrado en el crimen una forma de expresión. Cada robo era una obra maestra, una nota en su partitura. Eras un músico, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te llevó a esto?, preguntó el inspector, buscando una respuesta que pudiera iluminar su mente y entender el porqué. Porque la música de la ciudad es un eco de la tristeza, de la belleza y de las sombras que nos rodean. Yo solo quise hacerla más pura, respondió el ladrón, y en su voz había una melancolía que resonaba con cada palabra. Capítulo 7. La última nota. La historia de ese ladrón, conocido como el músico de las sombras, pronto resonó en la ciudad. Valdés se vio atrapado entre la admiración y la repulsión, entre la ley y el arte. La vida en la ciudad continuó, pero algo había cambiado en él. Ahora, cada vez que escuchaba música, sentía en su interior una lucha entre la armonía y el caos. Meses después del arresto, Valdés se encontró en el mismo festival de jazz, donde todo había comenzado. La música que llenaba el aire tenía su propio lenguaje, y el inspector entendía que a veces el crimen puede ser una forma distorsionada de arte. Mientras los artistas tocaban en el escenario, sintió que la melodía y el misterio de la vida se entrelazaban en una sinfonía sin fin. A lo lejos, el ladrón, ahora tras las rejas, se había convertido en una leyenda. Sus roubos se recordaban como un eco que invitaba a la reflexión. Valdés se dio cuenta de que a veces la mayor verdad se esconde entre las sombras, y que la música, con su belleza y su dolor, era para él, efectivamente, música para sus oídos. Capítulo 8. El eco del futuro. Con el paso del tiempo, Valdés continuó su labor como inspector, pero la música nunca dejó de acompañarlo. Su forma de ver el crimen había cambiado. Cada caso era un acorde en la compleja partitura de la vida. Las historias que surgían le recordaban que detrás de cada acto, ya sea bueno o malo, había una historia que merecía ser contada. Finalmente, Valdés decidió divulgar su experiencia en un libro. Quería que el mundo supiera que el arte y la criminalidad a menudo estaban entrelazados. Presentó su libro en el mismo festival donde había perseguido al ladrón, y mientras hablaba con el público, comprendió que la música no solo era una forma de entretenimiento, sino una manifestación profunda del ser humano. Así, bajo el cálido resplandor de las luces y la melodía de su ciudad, Marcos Valdés encontró su propósito, sabiendo que cada nota, cada crimen y cada historia estaban conectados por la esencia misma de lo que significa ser humano. Y aunque el músico de las sombras estaba tras las rejas, su legado y su música seguirían resonando en la vida de Valdés, tocando su alma sabiendo que, a veces, la verdad es la única melodía que realmente importa.